arriba es de nuestro querido amigo don Rubén Franco. Coja una de la de usted. ¿Usted cree que nada más usted que puede ya veo. Buenos días, don Rubén. ¿Cómo está usted? Buenos días para usted, don Julio Batista. Buenos días a los colegas docentes de todo el país. Saludos, bienvenidos. Es bien que me den de mi propio chocolate, ¿verdad? Claro. Dígame, don Rubén, ¿qué tenemos para el día, la mañana de hoy? ¿Cuál es el tema que usted nos trae? Siempre interesante. Habíamos quedado el lunes, don Julio. Usted me había pedido, no sé si se recuerda, porque yo imagino que usted va borrando, que si podíamos ver los libros y podíamos dar nuestro parecer. No sé si ya usted los vio, si ya los analizó o si vale el punto de vista pues nuestro en su mirada, ¿verdad? Y si le parece bien, entonces podríamos comentarlo, a menos que usted ya No, yo creo que sí. Yo creo que el tema es interesante porque es lo que en este momento es de lo que está en el tapete, la entrega que de antemano nosotros queremos decir que nosotros apoyamos Claro, sí. esa actividad, esa labor de que los muchachos tengan sus libros. Lo que sí hemos querido aclarar algunos aspectos sobre que el libro no es el todo y que además ver si estos libros, como son nuevos, si cuando establezcamos una relación entre el libro, ¿verdad? Y el registro de grado para ver los indicadores del oro, para ver si están alineados, a ver si, y el currículo, esa es la parte que queremos ver. Pero de antemano, nosotros no podemos satanizar una actividad de algo que le sirve de sustento a la labor pedagógica, ¿verdad? Es un recurso. Eso es un recurso y los recursos todos son válidos. Yo he dicho que a nivel universitario, cuando voy el primer día, lo que le entrego es mi programa de clase. Cuando me preguntan el libro, yo digo el que tenga todos estos contenidos. Eso es a nivel universitario. Muchachos a nivel universitario, ya son unos adolescentes que ya han pasado varias etapas. No le puedo decir lo mismo a un niño de inicial, tal vez, de primaria, del primer ciclo, pero a nivel universitario eso es lo que yo siempre hago. Pero el libro, sea cual sea, es un recurso que se necesita. Lo que pasa es que con la tecnología, los libros entonces han aparecido donde usted puede obtener una variedad, ¿verdad? De recursos donde el libro sigue siendo importante, pero no era como antes, que era lo único que teníamos. Lo único que y a veces el que tenía el maestro, que estaba tan descolorido, eso era una joya entonces, porque sí. imagínese usted. Adelante, don Rubén. Y en esa línea, primero, reconocer las buenas intenciones del Ministerio de Educación, pues hasta la importancia que tiene el hecho de que se le provea a un grupo de nuestros estudiantes un recurso, porque ellos no siempre tienen acceso a la tecnología, no siempre tienen acceso a los recursos multimediales, y para ellos se hace necesario tener algún tipo de instrumento físico que en algún caso pues pueda servirle de fuente para encontrar algunas de las actividades que el maestro pues diseña para el logro de los aprendizajes que están estipulados en los registros de grado. Primero es ver que en este caso, y creo que merece el aplauso del país, estos libros no son de una sola editora, que podía pasar en algún momento en el que era beneficiada una o dos editoras beneficiadas y que el pastel sencillamente pues se quedaba en manos de un solo grupo económico o algo parecido. En este caso hay varias editoras, varias casas editoras que han presentado libros a partir del paquete que pude ver de diferentes editoras. Sí tienen una especie de variedad en el formato. No es que esté mal o que esté bien, sino que hay una editora que le pone la malla curricular al libro y otra no. Ahora, ¿cuál es la dificultad aquí?
que hay editoras de estas que han puesto la malla curricular, otra malla curricular, no la que tiene el diseño curricular, sino que hay cosas diferentes en el libro y en la malla a lo que está estipulado entre los contenidos mediadores que han sido seleccionados para conseguir los aprendizajes que están en los indicadores de logro. Por lo que es interesante llamar la atención del maestro, porque si el docente pues toma el libro como una guía para ir dando tema tras tema, va a dar temas, a abordar contenidos que no existen en el rigor curricular de República Dominicana, sino que están puestos allí. En el caso de primer grado, que vi uno de los libros para matemáticas, lo veo bien porque aunque no está relacionado con los indicadores de logro de manera directa, sino que va con la malla curricular, lo que encuentro en los libros son actividades para los contenidos que están en la malla curricular. Por tanto, cuando un docente esté trabajando un indicador de logro y vaya a usar ese contenido como mediador, pues podrá encontrar en el libro, no en la secuencia del libro, sino en cualquier página del libro, las actividades o actividades que le permitan trabajar ese indicador de logro, pero no puede llevarse del orden del libro porque estaría trabajando sencillamente por contenidos o bajo el mismo patrón que teníamos en la década de los 80, 90 y que ha seguido siendo el patrón para mucha gente trabajar. En el caso del primero, lengua española, desde mi punto de vista, da más leche que pena. Da más leche o da más pena que leche. Más bien, como diría el dicho popular por allá, da más pena que leche porque en ese caso te vas a encontrar en primer grado con que es un libro Nacho con otra portada. No porque el Nacho sea malo, sino sencillamente porque había sido criticado durante mucho tiempo y porque es un libro que aunque en la malla curricular que le imprimen, que le insertan, tiene las competencias específicas y la malla curricular, por una malla curricular, insisto, diferente a la del diseño curricular vigente en primer ciclo, te encuentras con textos funcionales de estos que fungen como ejes, ¿verdad? Para enganchar los contenidos conceptuales, procedimentales y demás, que no están entre los 8 textos funcionales que tiene el diseño curricular para primer grado. Por tanto, te vas a encontrar un docente queriendo trabajar un elemento particular del libro, pero que ni está en la malla y mucho menos está en los indicadores de logro del registro de grado para trabajarlo. Por tanto, parte de ese libro será imposible utilizarlo por el docente porque aunque existan allí actividades, no es posible aprovecharlas porque esos contenidos no se abordan en primer grado y mucho menos se califican. Hace, insisto, un énfasis Rubén, en otros libros. déjame hacerte esta pregunta, Rubén. Como tú estás abordando el texto de primer grado o del primer ciclo si es para el primer ciclo de primaria o si es por grado, bueno, pero si usted está abordando el texto del primer grado, cuando usted busca los indicadores de logro, vamos a ir por parte, nada más contestando en especie de un ping-pong. ¿Cuántos indicadores de logro tiene el primero de primaria? 32 en lengua española, 32 en matemáticas, Sí. y así cada... ¿Cuál fue que usted vio el de lengua española? Vi lengua española, vi matemática, vi educación física y ciencias de la naturaleza. No le pude escuchar porque... Le dije que vi matemática. ¿Me escucha bien ahí? Ajá. Vi matemáticas, Y lengua ahí lo española. escucho. Sí, lo estoy escuchando. Matemática, lengua española, educación física, ciencias de la naturaleza y me parece que venía... Dele. Muy bien. Cuando usted coge los 32 indicadores de logro de lengua española y lo compara con el libro, ¿cuántos indicadores de logro, con ese libro, cuántos indicadores de logro yo pudiera trabajar?
Lo primero es un que... porcentaje más o menos. Sí, los 16 indicadores de oralidad aparece uno o dos, porque solo aborda la ¿De escritura. 16? Sí, de los 16 de oralidad, no hay ninguna sugerencia de actividades siquiera para esas dos primeras competencias que deben desarrollarse. Y en el caso de los de escritura, te vas a encontrar con 7 u 8 indicadores de ellos, pero no quiero que se tome como que esté mal, porque sencillamente si un docente va a abordar un indicador de logro y ese indicador de logro no tiene actividades para su contenido mediador en ese libro, tendrá que buscar otros recursos, ¿verdad? Porque el libro es un recurso, pero sí que es más alineado, es alineado a los contenidos de la malla y solo aborda una parte de los contenidos de la malla, pero incluye en el libro otros contenidos que no están en la malla y es lo que me da a mí más preocupación. Pero respondiendo a su pregunta, desde el análisis que hice, hay apenas entre un 40%, 45% de posibilidades de encontrar actividades en el libro para poder dar respuesta al indicador de logro que describe el aprendizaje que vas a, que vas a calificar, que vas a abordar, a desarrollar con el estudiante. Mi audio está bien, ¿no, Julio? Porque esa pregunta es importante para todavía darle mucho más soporte a lo que habíamos dicho anteriormente, que el libro de texto es importante, ¿verdad? Pero es que solamente es un recurso y que no es el único. Y adquiere todavía mucho más importancia para uno decir que no es el único, cuando con él no puedo trabajar los 32 indicadores de logro como usted lo tiene, como está dividido en las dos partes. Entonces eso significa que necesito otros recursos, ¿verdad? Y hacerle otras recomendaciones a mis estudiantes para que puedan buscar cómo poder trabajar con esa parte, ¿verdad? Que no están en el libro de texto. Cuando uno habla del libro de texto, uno quiere decir, este es el libro oficial. Este es el libro oficial. Se supone que cuando uno tiene un libro de texto, que es el libro oficial, uno encuentra la mayoría del material con el que uno va a trabajar. Luego uno se puede buscar soporte, uno busca soporte para enriquecer ese material. Pero cuando no está, no es para enriquecerlo, es para poder sustituirlo porque no se encuentra. Entonces, es buena la aclaración para que el maestro no vaya, por ejemplo, como uno estaba acostumbrado, que muchos maestros, página de la 1 a la 3, al otro día de la 4 a la 6, del otro después cada día. Y luego cuando terminé mi libro, ¿verdad? Ya terminé. Así era. Cuando viene ni existe la correspondencia de uno a uno indicadores de logro con los capítulos y si aparte de eso no los puedo trabajar porque no están, entonces adquiere todavía mucho más importancia el tener otras recomendaciones que me complementen el libro de texto. Es así y es el interés, y si usted puede colocarme esa pantalla ahí para hacer el acento a lo siguiente, es el interés porque en términos generales, don Julio, el sistema ha estado siguiendo un patrón de trabajo que necesariamente ni era cónsono con el enfoque curricular anterior y mucho menos lo es con el de ahora, sino que el docente de la actualidad está haciendo prácticamente o incluye en su trabajo desde la sede hasta abajo un patrón que se impone llamado, o sea, que es el enseñar como aprendiste. O sea, yo como un maestro me enseñó, así aprendo. Por eso, mire, don Julio, estos documentos que eran los anteriores que fundamentaban el currículo 195, la oralidad estaba diseñada
separado de la escritura, pero a nosotros nos la trabajaban juntas. Esas actividades que tenían el uno en el centro era porque eran actividades para trabajarlas de manera oral, y las que tenían el 2 en el centro eran para trabajarlas de manera escrita. Por tanto, veíamos cómo estaban separadas una cosa de la otra, y en este diseño curricular que tenemos en la actualidad también está separada la oralidad de la escritura. Pero nuestros materiales, primero, las orientaciones que se nos han dado a los docentes que trabajan es que aborden todo junto. Entonces tenemos una cantidad de gente trabajando, pero sin poder desarrollar las cosas como están. Entonces alguien casi siempre comienza a pontificar. Gente que en un momento no ha podido presentar unos resultados, comienza a pontificar y a dar pues señales de cómo se hacen las cosas, pero sin que antes haya hecho la reflexión sobre la práctica. Y por eso ese antiguo enfoque curricular que teníamos, pues que era basado en el desarrollo de contenidos, pero que estaba muy bien diseñado también, nunca se entendió. Y recuerdo las palabras de una profesora en maestría llamada la profesora Ayala, que nos decía que este currículo estaba muy bien ejecutado, muy bien diseñado, se ejecutó mal porque nunca dieron las capacitaciones en función de lo que tenía que hacerse. Como vemos ahí, la oralidad era parte, la escritura también era diferente, la oralidad primero, la escritura después. Ahora estamos en el mismo contexto donde la oralidad es primero, la escritura después, pero seguimos abordando todo junto y vemos los libros que pasan de inmediato a la parte escrita. Aunque mire cómo, don Julio, para poner el caso de cuarto grado, cómo en el texto funcional de la conversación, en que se enganchan otros contenidos conceptuales, solo hay indicadores para la competencia comprensión oral y producción oral. Y de hecho, el propio diseño curricular te dice que la conversación solo se trabaja de manera oral, pero en la práctica muchos de nuestros docentes, e insisto, repito esta parte, cuando digo algo aquí es porque ya he hecho el contacto con los docentes, he hecho la investigación. De muchos de nuestros docentes están trabajando la conversación de manera escrita, donde el estudiante tiene que hacer una conversación simulada en el cuaderno, cuando el propio diseño curricular te dice que solo se trabaja de manera oral. Y por eso tú solo encuentras indicadores de la conversación, o sea, que tienen que ver con la conversación, en comprensión oral y en producción oral. Por tanto, no todas las competencias van a necesitar la condición de escritura, porque, ¿y qué dicen nuestros autores, los autores más recurridos en esta parte? Que la modalidad oral es natural, consustancial al humano. Ahora, que durante mucho tiempo se pensó que la prioridad de la escuela era enseñar a leer y escribir. Lo que se recurre en el tiempo presente es que no basta con leer y escribir, es que se necesita un desarrollo de la lengua oral para poder darle fundamento a la lengua escrita, que no sencillamente la escuela no puede ser lo que hacía antes, el patrón que seguíamos en el 1980, no. El patrón no puede seguir siendo ese de que el muchacho aprenda a leer y a escribir. Ahora lo que se estila es que el muchacho pueda escuchar, que pueda hablar bien, no simplemente que sepa leer, es que pueda entender lo que lee. Por eso se llama comprensión escrita. No es que sepa leer, descodificar lo que está leído, sino descodifica el mensaje. Y es lo que los propios autores de lengua española a través de los tiempos nos hablan de la importancia de desarrollar primero lo que está diseñado, que es la oralidad. Entonces los libros hacen el énfasis en la escritura y van a encontrarse el aplauso de muchos de nuestros docentes, porque la mayoría de ellos está trabajando en el mismo patrón de la década de los 80. Llegó a la revisión curricular del plan decenal. Seguimos trabajando igual porque aprendimos así, porque nos enseñaban así,
y no seguíamos, no verificábamos el currículo y lo que estaba bien lo hacíamos de manera inversa. Ahora lo que también está bien lo hacemos de manera inversa, y aunque todo el documento nos sugiere desarrollar competencias en el orden que están, nosotros pasamos de inmediato a la escritura, y eso se refleja en que nuestros estudiantes entonces ni pueden desarrollar una competencia y mucho menos la otra, y termina ese primer ciclo y no es posible que los muchachos pues desarrollen las competencias que están escritos. Por eso, mire qué nos dicen algunos de los autores. La función tradicional de la escuela ha sido enseñar a leer y a escribir. Siempre se ha creído, ¿verdad? Como podemos ver, que ellos aprenden a hablar en la casa, pero es que la escuela es que tiene que moldear, y es la orientación más moderna, tiene que desarrollar, tiene que procurar desarrollar en los estudiantes esa capacidad de escucha, pero también esa capacidad de expresarse bien de manera oral. Por eso en estos tiempos nuestra generación se interrumpe uno a otro. Por eso nos dicen una cosa, nos preguntan una cosa y nosotros contestamos otra, o cuando tenemos que recurrir a nuestras herramientas verbales para comunicar algo, damos muchas vueltas porque la escuela no hizo énfasis, y lo que se estila es que en estos tiempos entonces la escuela sea diferente, no haga el énfasis únicamente en la escritura, sino que hay una parte anterior que tiene que ser la comprensión oral, porque esta constituye el fundamento de la comprensión escrita. Y es tan así, don Julio, y voy cerrando esta parte de mi exposición, que el propio diseño curricular, en el caso del primer ciclo, cuando está abordando, te marca los indicadores de la oralidad en los contenidos procedimentales. El propio diseño curricular te dice hacia la adquisición de la lengua escrita, porque lo que estás haciendo en la parte oral te va a permitir abordar luego un docente que desarrolle una capacidad de lectura, pero no sencillamente para ver lo que dicen las letras, es para poder comprender lo que dicen las letras. Por eso se llama comprensión escrita. ¿Y qué nos dice Pen-Yor? Escritores pues recurridos bastante en la formación de la escuela, que entre todas las habilidades lingüísticas la que menos despierta interés es la comprensión oral. Sin embargo, goza de vital importancia, tan importante como la escritura. Por eso es interesante, es imperativo que el docente de nuestro país entienda que tenemos diseñadas dos competencias de oralidad, y esas dos competencias de oralidad tienen que ser desarrolladas en la misma manera, en el mismo sentido en que han sido diseñados, y de la misma manera y en el orden que están. Daniel Cassani, un recurrido escritor, ¿verdad? Nos lo dice, nos lo refiere con palabras en sus escritos, que se hace necesario. No podemos seguir pasando el niño recibiéndolo en primero, y a la semana, a las 2 semanas, procurar que el niño ya escriba su nombre, porque no está establecido así. Y me sorprendía ver el libro cuando, repito esta palabra, hablo del libro de primero de lengua española, el de matemáticas, si hay actividades suficientes para que el docente se encuentre en indicadores de logro, pero el de primero pasa de inmediato a la escritura y no sugiere siquiera las actividades de oralidad, por lo que el llamado es para que el docente, mientras lee esto, para que el docente entienda que su guía son los indicadores de logro. Y quizás el miércoles podamos mostrar aquí algunos detalles de las capacitaciones, porque el Ministerio de Educación ha sido claro y ha hablado claro de que se parte del indicador de logro. Por tanto, ni se parte del libro, ni se parte de la malla de contenidos. Y si Dios quiere, el miércoles, pues quizás lo hagamos de manera más gráfica. Y que el docente sepa que lo que va a hacer es mirar el indicador de logro que va a trabajar, verificar entonces el contenido que le pide ese indicador de logro,
y entonces irse al libro a ver si encuentra actividades en el libro que le den respuesta a este indicador de logro, y si no las encuentra, entonces tendrá que buscar otro recurso, sea multimedial o físico, o tendrá que, como hasta ahora, diseñar las actividades que le permitan desarrollar ese trabajo. Casani sigue hablando sobre la misma importancia de la oralidad, ¿verdad? Y es interesante que partamos de lo siguiente. Se ha estado imponiendo un patrón de trabajo básicamente en lengua española desde décadas anteriores a la revisión curricular del plan decenal. El currículo 195 fue bien diseñado con la oralidad y la escritura separadas, pero usted sabe bien que nos la trabajaban juntas o la trabajábamos de manera juntas, aunque venían separadas. Y es interesante que en este caso, que también están separadas, pues las trabajemos separadas, porque es la razón principal por la que no estamos consiguiendo los resultados en lengua española, y de manera más acentuada, la razón principal por la que nuestros estudiantes no salen alfabetizados en primer ciclo, porque sencillamente no estamos llevando el proceso como está diseñado, no estamos trabajando en esa secuencialidad lógica que han sido diseñados los indicadores de logro, sino que cada uno ha asumido un criterio como aprendió, como el docente me enseñó en aquel momento. A mí, yo he seguido trabajando así, seguí abordando el currículo 195 de esta manera, y ahora mi miedo es que el docente agarre el libro, lo tome como una guía. Ese es un recurso más y tiene que abordarse como otros documentos, porque ni la guía de la estrategia de formación continua de UNICEF estaba alineada con los indicadores, ni otras guías que siguieron saliendo luego estaban alineadas con los indicadores. No, ninguno de esos textos que han provisto han sido así, y si lo hemos llevado como guía, entonces hemos fracasado en la ejecución, porque la guía debe ser el rigor curricular de la República Dominicana, que parte de los indicadores de logro a evaluar, y a partir de ellos entonces voy a usar el recurso para tener actividades para los contenidos, porque de lo contrario el docente tendrá que diseñar esas actividades, y si están ahí, mejor. Matemáticas, lo vi bien, para los contenidos, ¿verdad? Para ir a buscar contenidos allá o actividades allá. No, Rubén, como tú has hablado hoy extenso sobre el lengua española, vamos a ver si tú tienes disponibilidad el tiempo para hacer el mismo enfoque, por ejemplo, con matemáticas, ¿verdad? Para ver si podemos también hacer ese análisis. No sé si, por ejemplo, si para el viernes, que yo lo tengo disponible, no sé si tú estás libre para que abordemos el libro de texto de matemática, porque tú has hecho un amplio despliegue hoy en cuanto a la parte de español, lengua española. Perfecto. O sea, muy bueno, especialmente ha trabajado esos dos aspectos. Dicen sobre trabajar la parte oral, es el énfasis que tú has puesto primero, y luego la parte escrita. Y dijiste, y hay algo que lo dijiste y pasó como muy por encima, que dice, por ejemplo, bueno, hay que ver cuando alguien pregunta, hay que ver cuál fue la pregunta que yo escuché, porque muchas veces el maestro hace una pregunta, el estudiante la interpreta, la responde de acuerdo a su interpretación, pero esa no era la pregunta. Entonces, lo que él contestó para el maestro está incorrecto, pero para él, que lo que interpretó es diferente, su respuesta, si usted la analiza, cuando viene a ver, de acuerdo a lo que él ha interpretado, es correcta. Y algo fundamental, saber leer. Leer es interpretar. Yo siempre le digo, leer es que si yo le digo a usted azúcar,
¿Cómo tiene que estar el paladar suyo, don Rubén, para saber si usted interpretó? No, no que usted escribió azúcar, y ¿cómo tiene que estar su paladar? No, tiene que estar, ¿verdad? Alineado Dulce, dulce. Sí. dulce. Porque no le puedo decir que escriba azúcar ahí y entonces que usted siente el paladar saboreando la palabra, que le sea entonces de que amarga, que si es azúcar. Y mire, limón, de verdad, sentir el sabor a limón. Eso mire, es, don para Julio, usted saborear lo que usted está leyendo. mire, a mí, yo soy de los que dicen que parece que alguien está viviendo del caos, abajo o arriba, ¿verdad? Del caos se vive. Sí, porque hay un docente, un distinguido docente, que externa algo en el chat, Sí. que es lo mismo que quizás están diciendo muchos docentes. Y mire qué dice él. Dice, según lo que plantea Rubén, el currículo sería por indicador de logros y no por competencias. Entonces, yo le quiero presentar muy breve, es en un sencillo, en un minuto, que no es lo que plantea Rubén, porque muchas veces, si a la gente no le gusta el mensaje, pues mata al mensajero. Y eso era muy de costumbre. O si tiene fiebre y el termómetro dice que tiene fiebre, rompe el termómetro. Es así, es así. Entonces, si usted me coloca esa partecita ahí, que es lo único que voy a presentarle, porque yo siempre trato de tener las evidencias para poder responderle, ¿verdad? A todo el que tenga esa inquietud. No es lo que dice Rubén. Ese es el artículo 27 de la ordenanza 0216, que plantea claro y su párrafo dice, para evaluar el dominio de las competencias específicas se establecen los indicadores de logro. No es que se sugieren, no es que puede ser, no es que si quieres lo tomas, si quieres no lo tomas. Es que no hay otra herramienta sugerida por el rigor curricular que no sean los indicadores de logro. Pero más que eso, es que te está diciendo que los indicadores de logro caracterizan a las competencias. O sea, tú no tienes otra forma de desagregar las competencias que los indicadores de logro. Los indicadores de logro son las competencias desagregadas, indicadores parte de la competencia. Por tanto, habría una contradicción allí, don Obispo, cuando intentamos asumir como dos cosas diferentes el indicador y la competencia. Sencillamente, la competencia es la suma de sus indicadores de logro y usted lo encuentra claro en el artículo 10 de la ordenanza 0216 o lo encuentra en el artículo 12 de la 2217 que te sugiere, que te habla claro de qué es un indicador de logro. Por tanto, esa competencia específica, para que sea, ¿verdad? Para poder trabajar las competencias, lo que se establece son los indicadores de logro, aunque querramos que sean los contenidos u otra cosa, el rigor curricular dice que son los indicadores de logro para poder trabajar las competencias de cualquier asignatura en República Dominicana. Continúe, don Julio. Déjeme ver cómo vuelvo. Aquí estoy, para volver al chat. Ahí está. Mire, los conversatorios que tenemos aquí es eso, despertar el interés de nuestros amigos que están conectados con nosotros. Así es. Y recuerde que hemos dicho que no podemos pedirle que todo el mundo esté de acuerdo, porque cuando usted viene a ver, nosotros no podemos decir que tenemos 100% la verdad, ¿verdad? La verdad no es un artículo que usted va y lo compra por libra, que usted va y dice, tengo 3 libras de verdad, no. Y lo bueno de tu espacio es esa conversación, esa discusión de los temas, cada uno exponiendo sus ideas. Eso y hasta sus dudas, sus dudas. Y lo interesante en esta responsabilidad comunicacional es que si voy a responderle una duda, pueda darle la evidencia, pueda decirle dónde lo dice, claro. No sea antojo de don Julio, antojo de Rubén Franco. O porque que no sea porque lo dijo fulano, no es que lo haya dicho, es que eso pasó está la evidencia.
¿Dónde están las evidencias? Eso Exacto. pasó ya. Exacto. Y qué bueno. Y, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, con los libros, que lo vamos a tratar de ir analizando por área, ¿verdad? Y vamos a decir que por ciclo. Si, por ejemplo, parte de los directivos que ven estos programas, si tienen alguna discrepancia y necesitan hacer cualquier aclaración, pues bienvenido, ¿verdad? Claro. Porque oiga bien, bajo ninguna circunstancia nosotros queremos desorientar. Ese sería un error nuestro. La función nuestra es tratar de orientar para que las cosas salgan mejor y darle el valor justo que tiene cualquier acción que se tome, ¿verdad? De antemano, lo dijimos de entrada, aplaudimos la decisión de la entrega de los libros de texto. Ahora, a partir de ahí, vamos a analizarlo para ver qué tanta sustancia le podemos sacar, qué tan útiles pueden ser como recursos, ¿verdad? En qué porcentaje lo podemos utilizar como recurso en las actividades, ¿verdad? Para conseguir lo importante que debe luchar por conseguir cada maestro en las aulas con sus estudiantes, ¿verdad? Porque a algo es que van los estudiantes a un aula, a algo va el maestro. Cuando usted finaliza un curso y los promueve, usted está promoviéndolo. ¿Por qué? Porque ellos han conseguido las metas que se habían establecido, a veces las metas mínimas, ¿verdad? Porque siempre no tiene que ser el todo, pero hay metas mínimas. Por eso uno dice, cuando uno dice 65 puntos, 70 puntos, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, tiene el 65%, el 70%. Así es. No es 100%, hay metas mínimas y luego se van completando. Entonces, de todas maneras. Y ahí es que cuando usted le pone, por ejemplo, y permítame el paralelo, sí. Cuando un docente le pone a un indicador de logro un 70, lo que está diciendo es que ese aprendizaje ha sido logrado un 70%. 70%. Cuando le pone 90, cuando le pone 100, es eso, que en función de su evaluación usted ve si ese aprendizaje del indicador de logro, ese 70 lo que significa es eso, que es el dominio, porque por eso el aprendizaje está redactado en presente, elabora tal cosa. O sea, hay un verbo en presente, un criterio de realización que se da y que es eso, hace tal cosa con tal criterio de realización. Entonces, cuando usted le pone 80%, está diciendo, usted le pone un 80%, usted está diciendo, lo hace en un 80%. No es más que eso la calificación. Cuando en primaria usted le pone en proceso, usted diciendo que él está en proceso de conseguir ese aprendizaje logrado, que ya hace eso. Es sencillamente lo que hacemos con la calificación a partir del aprendizaje que describe el indicador de logro, que es el que me describe el aprendizaje. Sí, de pies los profesores, la patria nos reclama. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión.